Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por su espera. Mi compañero Carlos, el Tranvía del Carmen y su servidora Alma les damos la más cordial bienvenida a este recorrido por lo que es el centro histórico, por este lugar donde se fundaron dos ciudades importantes, una en la ciudad de Tenochtitlán en el año de 1325 y la otra en la Ciudad de México en el año de 1524, 3 años después de que cayó la primera ciudad. La razón por la cual se fundó hasta el año de 1524 es porque durante 3 años Hernán Cortés se estableció en la villa de Coyoacán. Mientras él estaba en Coyoacán, pues tuvo un debate con algunos de sus hombres. Sus hombres pedían que la ciudad se estableciera en Coyoacán porque está en tierra firme o en Texcoco. Pero Cortés siguió una táctica militar, fundar una ciudad sobre otra, ya que esto representa triunfo, representa victoria. Por ese motivo decidió colocar la ciudad en el sitio donde estaba Tenochtitlán, a pesar de que estaba rodeado de agua, ya que de esta manera también podría tener bajo su dominio aquellas zonas que estaban subordinadas por el señorío mexica. La traza de la ciudad corrió a cargo de un personaje llamado Alonso García Bravo. Él utilizó un modelo renacentista conocido con el nombre de damero, el cual se basa en la forma que tiene un tablero de ajedrez. Por ese motivo es que el primer cuadro de lo que es el centro histórico está perfectamente bien delimitado. Por el lado sur, la ciudad daba hasta lo que ahora es la avenida Izazaga, por el lado oriente daba hasta lo que ahora es San Lázaro, y del lado poniente daba hasta lo que ahora es el Eje Central. Por el lado norte, la ciudad daba unas cuantas cuadras atrás de lo que es el templo de Santo Domingo de Guzmán. La orden de Santo Domingo pues fue la segunda orden mendicante que llegó a estas tierras. Llegó por el del año de 1526. En un principio se estableció en Coyoacán, pero finalmente van a llegar también aquí a la ciudad. El edificio que van a comenzar a observar a mis espaldas, que va a ser el templo de Santo Domingo, data de la segunda mitad del siglo XVII. No hay edificios del siglo XVI porque el centro histórico sufre de un problema de hundimiento. Por ese motivo es que los edificios se tienen que estar restaurando constantemente. El templo de Santo Domingo le da nombre a una plaza que lleva el mismo nombre del templo. Lo van a observar de su lado izquierdo, va a ser la plaza de Santo Domingo. Cuando ustedes escuchan el nombre de Plaza de Santo Domingo y del centro histórico, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? El convento. El convento, ¿qué más? El santo. Bueno, pues lo que es la Plaza de Santo Domingo va a ser un lugar también famoso porque aquí pueden encontrar una gran cantidad de documentos. Esto va a estar acostumbrado, se va a tener desde la época colonial, ya que en lo que es la Plaza de Santo Domingo se encuentra el portal de los escribanos evangelistas. Estos personajes tenían la tarea de redactar cartas y oficios para la población, pero de su importancia todavía hasta la primera mitad del siglo XX, porque todavía en los años 50 el 80% de la población era analfabeta. En su lado izquierdo nos observan lo que es la Plaza de Santo Domingo, del fondo el portal de los escribanos. Del lado derecho está la antigua aduana. Este lugar era el sitio donde se pagaban los impuestos que generan las mercancías que venían de Europa. En los años 20 se convirtió en sede de la Secretaría de Educación Pública. Y de su lado derecho van a observar en la esquina lo que era la sede del Santo Oficio o la Santa Inquisición. Es un edificio diseñado por el arquitecto Pedro de Arrieta. A su derecha está el templo de Santo Domingo de Guzmán. A un costado hay unos arcos. Los arcos era el lugar donde se encontraba el convento de Santo Domingo, al igual que la capilla del Rosario. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando se aplicaron las leyes de reforma, se comenzaron a fraccionar parte de los terrenos que le pertenecían a la iglesia. La razón por la cual el templo de Santo Domingo está cerca del Santo Oficio es porque a los dominicos se les conoce como la Orden de los Predicadores. Se cuenta que cuando la mamá de Santo Domingo de Guzmán, Juana de As, estaba embarazada, soñó que daba a luz un perro que arrojaba lumbre por el hocico. Ella se espantó, fue a un monasterio, contó su sueño. El monje que la escuchó le dijo que no temiera, que no era nada malo, que el perro representaba a su hijo y que el fuego que salía por el hocico representaba la palabra de Dios. Quiere decir que por medio de la predicación iba a terminar con herejía. En un principio, la orden de Santo Domingo, bueno, pues va a estar al cuidado de esta institución, que llega en el año de 1571. Se cuidaba sobre todo a las personas que perseguía. En aquellos tiempos se perseguían sobre todo a los indígenas, ya que eran acusados de ser idólatras. Como la ciudad se construye a base de la mano de obra de los indígenas y también de los esclavos negros que llegan a estas tierras, pues muchas veces estos personajes se las ingeniaban para resguardar a sus imágenes y figurillas.
Los lugares donde se colocaban serán ya sea dentro de las iglesias, debajo de la vestimenta de los santos, o también dentro de las cruces satrales. Entonces, cuando los frailes veían que los indígenas iban muy devotamente a orar estos espacios, pues estaban contentos porque decían que abrazaban la verdadera religión. Pero ¿cuál era la sorpresa que se llevaban cuando descubrían lo que realmente estaba dentro? El exalto oficio se suprimió por el año de 1820 y en la primera mitad del siglo XIX el edificio se intentó subastar. Si hubiera estado en aquella época y el edificio hubiera estado en oferta, ¿ustedes lo habrían comprado para habitar ahí? ¿No? ¿Ustedes tampoco? Bueno, pues la mayoría de la gente tampoco quiso. Pensaron que tal si algún día salgo al baño, veo por ahí un alma paseando. Por ese motivo es que nadie quiso comprar aquel lugar. Y por esa razón es que en ese espacio se estableció la Escuela Nacional de Medicina en 1856. Ahí estudió el escritor Manuel Acuña, el cual también hizo famoso ese lugar, porque va a ser el sitio donde se suicida después de una decepción amorosa. Él muere en la celda número 6. Años más tarde, cuando se fundó la ciudad universitaria en 1953, las principales escuelas que estaban aquí en el centro histórico se trasladaron hacia el sur de la ciudad. Una de ellas pues fue la Escuela de Medicina. Después llegó a ser una especie también de aduana aquel edificio, y finalmente en 1980 se restauró para que un año después el edificio se abriera como museo. Pues guarda al Museo Nacional de la Medicina. A mis espaldas, a su lado derecho, en la esquina, van a observar lo que es el templo de San Lorenzo. El templo le pertenecía al convento de San Lorenzo, que era el lugar donde se recibían a monjas jerónimas. Estas monjas eran famosas en la Nueva España por el alfeñique que preparaban, es decir, esta pasta de azúcar que se utiliza sobre todo el Día de Muertos para hacer algunas decoraciones en las ofrendas. En la época colonial los conventos eran lugares muy importantes, ya que eran los espacios donde se recibían a los personajes de alta alcurnia. Fueron los lugares que servían de centros de enseñanza, sobre todo para las mujeres. En aquella época las mujeres solamente tenían 3 destinos y ellas no lo elegían, dependían del lugar que tuvieran dentro de la familia. Por ejemplo, las hijas mayores, a ellas las casaban. Los padres tenían que juntar dinero para reunir una buena dote y encontrarles un buen marido. Las hijas medianas eran ofrecidas a Dios y se enviaban a los conventos. Si la familia tenía dinero, podían entrar a un convento de monjas calzadas, como era el convento de las monjas jerónimas. Pero si era una familia pobre, las enviaban a los conventos de monjas descalzas, que eran las que tenían las reglas más rigurosas. Y las hijas menores, ellas quedaban solteras hasta que los padres murieran, porque tenían que estar a su cuidado. Pues por ese motivo es que dentro de la ciudad, pues había una gran cantidad de conventos. De su lado izquierdo, en la esquina, van a observar lo que es la Cámara de Diputados. Este lugar era un teatro que se conoció con el nombre de el Teatro Iturbide. Se mandó a construir por un empresario llamado Francisco Abreu. Él dio dinero para construir este lugar, que se inauguró en 1856. Para el año de 1872, el lugar que ocupaba la Cámara de Diputados dentro del Palacio Nacional sufrió un incendio. Por ese motivo es que se trasladó la Cámara a este lugar. Estuvo aquí hasta 1982, que es cuando se inauguró el Congreso de la Unión en San Lázaro. A su izquierda, de color amarillo, está el Café de Tacuba. Es uno de los cafés famosos aquí en el centro histórico. De hecho, fue el primer café como tal aquí en la ciudad. Se fundó en 1912. Ahí el escritor Oscar Lewis conoció a un trabajador de apellido Santos. El conocer su historia, le hizo una novela a la cual le dio nombre de Los Hijos de Sánchez. En los años 70 se llevó a la pantalla grande. En ese café se inspiró la banda de rock mexicano Café Tacuba para utilizar el nombre, lo cual le provocó enfrentar una demanda. Finalmente se llegó a un acuerdo. La banda de rock en la palabra Tacuba la voy a utilizar como B para que no haya ningún problema. Va a ser un lugar tan famoso porque se dice que cerca de la medianoche hay una monja que suele visitar la cocina. Algunos dicen que es una monja clarisa, ya que a su lado izquierdo en la esquina van a observar lo que era el convento de Santa Clara. Las monjas clarisas eran famosas por el rompope que preparaban. En aquellos años las monjas no podían probar lo que ellas elaboraban, pero hubo una monja llamada Eduviges que sí se dio la libertad de probar el rompope que ella elaboraba, y luego consiguió que las demás hermanas hicieran lo mismo,
Y entonces sabían cuáles eran las cantidades y los ingredientes que se quedaran en su punto a esta bebida. Cuenta la leyenda que son ellas las que le dan el nombre de rompope a esta bebida tradicional, ya que uno de los licores que se utilizaba era el ron, y ellas lo nombraban como ron para el papa. Acomodado quedó en la palabra rompope. En la actualidad, lo que era el templo de Santa Clara alberga la biblioteca del Congreso de la Unión. De su lado izquierdo está el Museo Interactivo de Economía, conocido como el MIDE. Fue el primer museo en el mundo dedicado a la economía y a las finanzas. Se fundó por el Banco de México en los años 90. Ocupa el edificio donde se encontraba el Hospital de los Betlemitas, que fue la primera orden hospitalaria fundada en América Latina. Se fundó en los terrenos que ahora ocupa la República de Guatemala por un señor llamado Pedro Betancourt. En su lado izquierdo van a observar parte de lo que es el interior del edificio, y ustedes alcanzan a apreciar algunos frescos que va a ser esta decoración económica y muy utilizada en la época colonial. En su lado izquierdo también está el Museo de la Tortura. Aquí se exhiben los cerca de 70 instrumentos que tenía el Santo Oficio para castigar a las personas que incurrían en las leyes y en las normas. Y a su izquierda en la esquina está el Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Ocupa el lugar de la tortura. Me parece que está como en 60 o 70 pesos la entrada, más o menos. Sí. Lo que es el Museo del Ejército ocupa lo que era la parroquia del Hospital de los Betlemitas. Se fundó por la Secretaría de la Defensa Nacional en los años 90 y la entrada también es gratuita. En este lugar se exhibe toda la historia del ejército desde la época prehispánica hasta nuestros días. De su lado izquierdo, en la esquina, se encuentra también lo que es el Palacio de Minería. Es un edificio que se construyó a finales del siglo XVIII. Es el claro ejemplo del estilo neoclásico. Este estilo aparece en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se descubren las ruinas de Pompeya y Herculano en Italia. Va a ser diseñado por el arquitecto Manuel Tolsá, que es el mismo que diseñó la famosa escultura del caballito, que está de su lado derecho. ¿Recuerdan qué rey se representa en la escultura del caballito? Es un Carlos. ¿Recuerdan qué Carlos es? No, va a ser Carlos IV. Por eso dice un compañero que es más famoso el animal que está abajo que el que está montado. Porque si ustedes preguntan dónde está la escultura del caballito, les pueden decir, está en la calle Tacuba, enfrente del Palacio de Minería. Ustedes preguntan dónde está la escultura del rey Carlos IV, dicen pues quién sabe, la verdad es que nunca la he visto. Va a ser en los años 70 cuando el presidente José López Portillo decidió colocar la escultura en ese espacio, ya que estaba en el cruce de Paseo de la Reforma con la avenida Bucareli. Y entonces ahí cuando se le dio el nombre a esta plaza de la Plaza Manuel Tolsá. Dentro de esta plaza pues, se encuentra también lo que es el Museo Nacional de Arte, conocido como el MUNAL. Van a observar ahorita de su lado derecho. El MUNAL fue diseñado por el arquitecto italiano Silvio Contri y ocupa los terrenos donde estuvo, donde fue velado, donde estuvo el Hospital de San Andrés. En la capilla de este hospital, que estaba en el lugar donde ahora se encuentra el restaurante del Cardenal, se encontraba la capilla. Y en esa capilla es donde fue velado y embalsamado el cuerpo del emperador Maximiliano de Habsburgo, después de que fue fusilado en el Cerro de las Campanas. De hecho, el Hospital de San Andrés le llegó a dar nombre a la calle que ahora conocemos como Tacuba, que es la calle más antigua de América Latina, y va a ocupar el sitio donde estaba una de las tres calzadas principales que tenía la ciudad de Tenochtitlán, que era la calzada de Tlacopan. Cuando Alonso García Bravo hizo la traza de la ciudad, se basó en tres calzadas principales. Una pues era la calzada de Iztapalapa, que viene siendo ahora la calzada de Tlalpan. Por ese lugar es donde entró Hernán Cortés con sus hombres en 1519. Otra calzada era la calzada del Tepeyacac, que va a ocupar parte de lo que ahora es la calzada de los Misterios. Esta calzada comunicaba a Tenochtitlán con el área de Tlatelolco, pues el lugar donde se encontraba el mercado más importante en la cuenca del Valle de México. Y finalmente está la calzada de Tlacopan, que viene siendo ahora la calzada México-Tacuba, que es el lugar por donde escaparon los españoles en la famosa Noche Triste. El Hospital de San Andrés se caracterizaba sobre todo porque atendía a caballeros con enfermedades venéreas.
Algo muy curioso es que en aquellos años únicamente se atendía a los hombres, a las mujeres que padecían estas enfermedades no. Por ese motivo es que Maximiliano de Habsburgo fundó un hospital para atender a estas mujeres. Las mujeres que principalmente padecían de estos problemas eran sobre todo las prostitutas. En la época colonial, las casas de citas estaban ahí por el área de la Merced, cerca de la Circunvalación. Cuando los caballeros buscaban este tipo de servicios, se fijaban en las puertas de las casas, ya que en las casas de prostitutas, en la parte alta de las puertas, habían unas ramas, porque en Europa las prostitutas se hacían pasar como vendedoras de flores. Por ese motivo es que se les llamaba rameras. Con el paso del tiempo se les ha llamado de otras formas. Se les ha conocido como mujeres de la vida alegre, mujeres de la vida galante, mujeres de tacón dorado, mujeres de cascos ligeros o mujeres de moral distraída, dijeran las abuelas de antes. Va a ser Maximiliano de Habsburgo el que fundó el primer hospital para prostitutas, que después se convertiría en el Hospital de la Mujer, como ahora nosotros lo conocemos. Más adelante les voy a decir dónde estaba este hospital. Y bueno, pues que hacen también lo que es el Palacio de Minería, que está de su lado izquierdo. Va a ser un lugar que fue también ocupado por las tropas del ejército norteamericano cuando se dio la intervención de Estados Unidos. Una vez que vencen a las tropas del general Pedro María Anaya en Churubusco, las tropas dirigidas por el general Scott llegan aquí a la ciudad y se establecen en este edificio hasta junio de 1848, que es cuando finalmente se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el cual México pierde poco más de la mitad de su territorio. Nunca saben lo que es el Palacio de Minería en la esquina, y a su lado izquierdo van a observar lo que es el Palacio de Correos. Este edificio también se mandó a construir por don Porfirio Díaz. Ocupa los terrenos donde estaba el Hospital de Terceros, que le pertenecía a la Tercera Orden de San Francisco. La fachada tiene un estilo ecléctico. Eso quiere decir que va a mezclar diversos estilos arquitectónicos en un solo espacio. Va a tener en su interior algunos elementos de lo que es la arquitectura francesa, que era muy del gusto de don Porfirio Díaz. Recordemos que Díaz quería poner a la altura de las principales capitales europeas en la Ciudad de México. Por ese motivo es que va a adquirir muchos de estos estilos europeos. Uno de ellos va a ser el famoso estilo Art Nouveau, que va a tener, por ejemplo, lo que es la fachada del Palacio de Bellas Artes. El herrería que tiene el Palacio de Correos se trajo de Bélgica y fue uno de los primeros edificios que contó con un elevador para principios del siglo XX. El primer correo mayor que tuvo la ciudad fue un señor llamado Martín de Olivares. Sus oficinas estaban atrás del Palacio Virreinal, lo que ahora conocemos como el Palacio Nacional. La manera que tenía Martín de Olivares para entregar las cartas consistía en colocar una larga lista con los nombres de las personas que habían recibido correspondencia. ¿Por qué creen que las cartas no llegaban a las casas? ¿Qué se necesita para entregar una carta? Aparte del timbre, los carteros, ¿y qué otra cosa? ¿No? Va a ser la dirección. Estas dos cosas no había. Los carteros aparecen en la segunda mitad del siglo XVII y su trabajo no era tan sencillo. Tenían que leer el nombre de la persona que le iba a dirigir a la carta y leer la leyenda de domicilio conocido, porque hasta la segunda mitad del siglo XVIII, en el afán del rey Carlos III de saber qué era lo que tenían sus reinados, manda un secretario de Hacienda llamado Juan Gálvez, y él es el encargado de ponerle nombre a cada una de las calles y de numerar cada una de las casas. Durante mucho tiempo, pues las cartas fueron la manera que la gente tenía para comunicarse. Fueron protagonistas de historias, también de canciones. Decía Javier Solís: escríbeme aunque sea con tachones, porque tus cartas son más indispensables que la vida misma. Decía Pedro Infante: cuando recibas esta carta sin razón de eufemia, sabrás que entre nosotros todo terminó. Algo más reciente, decía Laura Pausini: aquellas cartas que yo recibía cuando mis penas eran alegrías. En los años 50, el cronista Salvador Novo decía que él estaba preocupado porque el teléfono comenzaba a militar triunfante y empezaba a reemplazar al estimado señor por el con quien hablo. Pero dicen que qué pensaría Salvador Novo en nuestros días al saber que aquellos teléfonos que él conoció ya son piezas de museos, y al saber que lo único que llega a nuestros buzones son los recibos del teléfono, el agua, la luz, el predio, entre otras deudas, porque cartas ya no se escriben. En la época colonial, pues los encargados de redactar oficios y cartas eran los escribanos. Algunas crónicas cuentan que luego en los balcones de estas casas se escuchaba gente gritar:
que si alguien sabía, llevaba H, y si la llevaba, dónde se la ponía, porque no era nada sencillo elaborar un documento. Los escribanos cobraban muy bien, cobraban por foja. Hay algunos documentos del siglo XVI en donde en un renglón caben únicamente 3 palabras. Entonces imagínense el tamaño de la letra que hacían para que ocuparan tanto espacio. Después entra una ley en donde se prohibía gastar el papel, y entonces ocurrió lo contrario. La letra comenzó a comprimirse y en una hoja de tamaño oficio cabían cerca de 43 líneas, incluidas fechas, saludos, firmas y sellos. Entonces, de su lado izquierdo van a observar lo que es el Palacio de Correos. Va a ser un edificio que cuenta también con una biblioteca, va a venirla a conocer, y también tiene un mural donde se representa un paisaje de Tenochtitlán. Está conformado por cerca de 2000 estampillas. Entonces va a ser uno de los lugares más importantes. De hecho, acaba de pasar su aniversario de fundación el pasado mes de febrero. Y bien, pues cruzando lo que es el Palacio de Correos, se encuentra lo que es el eje central. Como les mencioné, era el límite por el lado poniente de la ciudad. Si nosotros fuéramos hacia el norte, llegaremos hacia el área de Tlatelolco, que va a ser el lugar donde se estableció uno de los primeros colegios para la nobleza indígena, una vez que cae la ciudad de Tenochtitlán. Si nos fuéramos por el lado izquierdo, llegaríamos hacia el área de Salto del Agua. Allí había una fuente donde terminaba el acueducto que traía agua del río de Chapultepec hacia la ciudad. Muchas veces el acueducto era como este medio donde se propagaban las enfermedades. En aquellos años, pues no había la famosa agua de la llave en las casas, entonces la gente tenía que abastecerse de agua justamente en las fuentes públicas. Habían personajes llamados aguadores que se alquilaban para esto, cargaban jarrones grandes de cerámica, los llenaban en las fuentes y los llevaban a las casas. Pero muchas veces también los mismos habitantes incluso daban de beber en esas fuentes agua a sus animales, o incluso los llegaban a bañar ahí. Entonces muchos de estos organismos pues provocaban muchas enfermedades. Una de las últimas epidemias que sufrió la ciudad es ser una epidemia de cólera a finales del siglo XIX. Y a principios de 1900, en los años de Don Porfirio, la higiene comenzó a tener pues un valor también importante, pero no se relacionaba con la salud, sino se relacionaba sobre todo con las buenas costumbres. Imagínense que por ley se tenía que traer limpios los pies, las manos y la cara, porque eran las partes visibles a la gente, y las demás partes del cuerpo pues se lavaban cada vez que se pudiera. Ya cuando entra la famosa agua de la llave en las casas, entonces ya la higiene comienza a tener también este sentido relacionado a lo que es la salud. Y empieza a aparecer la famosa frase de el baño es diario y no cada año. Estas prácticas pues nada salubres las traen sobre todo los europeos, ya que en la época prehispánica la higiene era algo muy importante. Incluso los tlatoanis llegaban a bañarse 3 veces al día. Ya con el paso del tiempo, cuando llegan los españoles, esto se prohíbe, porque la limpieza, sobre todo el manejo con el cuerpo, se relacionaba con algunos pecados. Uno era la vanidad y otro era la lujuria, porque decían que el tocar el cuerpo provocaba algunos pensamientos indecorosos. En su lado derecho van a observar lo que es el templo de la Santa Veracruz. Ese templo tiene una inclinación debido al hundimiento que sufre el centro histórico. Como esto era un lugar lacustre, pues no tiene un subsuelo firme, y en promedio son de cerca de 10 centímetros al año. Dentro de la iglesia hay una imagen que se conoce con el nombre de El Cristo de los 7 Velos, regalo del rey Carlos V a las tierras novohispanas, en honor a los servicios que Cortés prestó durante la conquista. El templo le da nombre a la plaza que está a su derecha, que es la Plaza de la Santa Veracruz. De color verde está el Museo Nacional de la Estampa, se inauguró en 1986. De su derecha, de color rojo, está el Museo Franz Mayer. Es aquí donde estaba el Hospital de Prostitutas, que después fue el Hospital de la Mujer hasta 1964. El museo abrió sus puertas también en 1986. La iglesia que está a su derecha es la iglesia de San Juan de Dios. Es una iglesia que fue diseñada por el arquitecto Miguel Custodio Durán. Es una iglesia muy visitada hasta nuestros días por mujeres, pero sobre todo por mujeres solteras, ya que por ahí dicen les ayuda a encontrar pareja. Dicen que estas mujeres en la casadera ven a este lugar a rozar con devoción.
San Antonio querido, te lo pido llorando, mándame un buen marido porque me estoy quedando. Pero San Antonio tiene muchas cosas que hacer, el trabajo se le juntaba y demoraba en hacer estos milagros. Aquellas mujeres que no tenían tanta paciencia aprovechando que estaban ahí, pues también le rezaban a otros santos para ayudarle a encontrar un buen candidato. Y entonces rezaban algo así: San Antonio, dame un novio. San Clemente, que sea decente. San Fulgencio, que no sea necio. San Fidel, que me sea fiel. San Diego, que no sea mujeriego. San Benito, te encargo que no esté feíto. San Ignacio, que no sea borracho. San Pantaleón, que no vaya a ser gruñón. Y San Alejo, por lo que más quieras, que no sea viejo. Ahora entienden por qué había tanto convento, se ponían muy exigentes. De su lado derecho van a observar lo que es el Hotel de Cortés. Este lugar era una hostelería en la época colonial. Aquí llegaban los hermanos de la Orden de San Agustín para salir a su misión hacia las Filipinas. A principios de 1900 este lugar era una vecindad, pero en una de estas habitaciones, un 19 de septiembre de 1915, nació Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, mejor conocido como Germán Valdés, aunque sus amigos le dijeran Tintán, porque en él todo era música. En su lado izquierdo, en la esquina de la Alameda, se encontraba el quemadero de la Inquisición. Se sabe que únicamente 4 personas murieron en este lugar, pero cuando se realizaba algún acto de fe, pues se hacía una procesión, salía de la plaza principal, enfrente de la catedral, hacia este lugar. Y estos actos eran considerados como una especie de espectáculo y distracción para la sociedad novohispana. A mis espaldas, de su lado derecho, en la esquina, van a observar lo que es el templo de San Hipólito. Fue la primera ermita que se construyó en las afueras de la ciudad. Se colocó sobre la calzada de Tlacopan, que es por donde escaparon los españoles en la famosa Noche Triste. Está dedicada a San Hipólito porque en la ciudad de Tenochtitlán cayó el 13 de agosto, que es cuando se venera este santo. A un costado estaba el convento, el hospital de San Hipólito. Era un hospital que se especializaba para atender a personas con enfermedades mentales. Aquí únicamente se recibían a caballeros. Sobre la calle de González había un hospital para atender a mujeres. El pasado mes de febrero, en ese lugar, abrió sus puertas para lo que es el Museo del Pulque. Quiero señalar que lo que es el templo de San Hipólito, en nuestros días es el segundo templo más visitado que tiene la Ciudad de México, después de lo que es la Basílica de Guadalupe. Y eso se debe a todas las visitas que cada 28 de cada mes se hacen en honor al apóstol San Judas Tadeo, al cual que comenzó a tener una gran devoción en ese espacio a partir de los años 80. A su lado derecho en la esquina está el edificio de la Lotería Nacional. Fue el segundo edificio más alto que tuvo la Ciudad de México, se inauguró en 1947, tiene una altura de 107 metros y fue diseñado por el arquitecto Carlos Obregón, que es el mismo que diseñó el monumento a la Revolución Mexicana, que está a su derecha al fondo. En ese lugar, don Porfirio Díaz iba a mandar a construir un palacio legislativo. Lo único que se alcanzó a construir porque llegó la Revolución Mexicana fue la cúpula. En los años 30, cuando el arquitecto Federico Mariscal se entera que aquel monumento va a ser demolido, pues decide darle un uso y de esa manera es como surge aquel espacio. En ese lugar se encuentran los restos de algunos expresidentes, como Francisco I. Madero y también como Plutarco Elías Calles, al igual que Lázaro Cárdenas. El monumento cuenta con un mirador que va a venir a conocer de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche, y debajo de lo que es la Plaza de la República se encuentra el Museo de la Revolución Mexicana. La avenida Juárez, que es la cual nosotros nos encontramos, es una avenida que nos va a acercar hacia lo que es la Plaza de la Solidaridad. De su lado izquierdo la van a comenzar a observar. En esos terrenos se encontraba el Hotel Regis, que era uno de los hoteles más lujosos que tenía la ciudad. Al centro van a observar una bandera y 3 puños que lo sostienen. Los puños representan la solidaridad que tuvo el pueblo mexicano ante los desastres que dejó el sismo de 1985. Otro hotel que también se pierde en aquel sismo fue el Hotel del Prado, que estaba en los terrenos donde ahora está el Hotel Hilton. De su lado izquierdo van a observar también la Alameda Central, que es el paseo más antiguo que tiene América Latina. Se mandó a construir por el virrey Don Luis de Velasco, con la intención de que la élite novohispana tuviera un sitio donde salir a pasear. Para evitar que los caballos y las mulas maltrataran este espacio, se mandó a bardear. Estuvo bardeado cerca de 3 siglos. Fue el presidente Juárez el que mandó a quitar la barda y lo convirtió en un paseo abierto.
La última vez que estuvo bordeado fue en el 2011, que es cuando se restauró, adquiriendo las características que ahora nosotros observamos. Recibe el nombre de Alameda porque en un principio se sembraron álamos, pero los álamos tardaban en crecer y cuando crecían no se veían tan frondosos. Por eso es que se quitaron y en su lugar se colocaron sauces y fresnos, aunque la gente siguió llamándole la Alameda. Va a ser un lugar predilecto para el cortejo. Aquí llegaban los caballeros a esperar pacientemente a que las mujeres sacaran las cajitas de rapé. El rapé era tabaco en polvo. En la época colonial se tenía la costumbre de inhalarlo. Cuando se inhalaba daba la sensación de estornudar, y eso era lo que los caballeros esperaban, a que las jóvenes estornudaran para acercarse con el pañuelo y decir salud señorita, ¿cómo está? Y de esa manera es como se iniciaba el cortejo. Así es que si la Alameda hablara, cuántas historias no nos contara. En su lado izquierdo van a comenzar a observar el hemiciclo a Juárez. Este lugar va a ocupar el espacio donde estaba el kiosco morisco, que ahora podemos encontrar en la colonia de Santa María la Ribera. Se inauguró un 19 de septiembre de 1910 en la celebración del primer centenario del inicio del movimiento de independencia. Fue inaugurado por don Porfirio Díaz y fue diseñado por el arquitecto Guillermo Heredia. En la parte alta podemos observar a Juárez, que está acompañado de dos mujeres. La mujer que tiene una celda representa a la victoria y ella le está poniendo una corona de laurel. Y la que está a un costado representa la gloria. Y a su lado derecho van a observar el ex convento de Corpus Christi, que va a ser el único edificio colonial que conserva la avenida Juárez. Se van a construir por el virrey don Luis de Velasco. Y aquí se recibían a indias nobles, es decir, a indias cacicas. Cuando estas mujeres salían de los barrios, se les hacía una fiesta suntuosa, y con esto se representaba que estaban renunciando a esta vida de placeres mundanos para dedicarse de lleno a una vida religiosa. Muchas veces cuando las mujeres entraban en los conventos, ni muertas volvían a salir, ya que en muchas ocasiones eran enterradas dentro de los claustros. Nos vamos a acercar hacia lo que es también la calle de Dolores. Ya van a observar ahorita a mis espaldas, de su lado derecho en la esquina. En esa calle se encuentra el barrio chino más pequeño del mundo. Lo que le da la decoración de la entrada, que ahorita van a observar, va a ser la estructura de una pagoda. La pagoda en la cultura oriental va a ser este espacio que se utiliza sobre todo para la meditación y la contemplación. Si ustedes visitan lo que es el área de Chapultepec, hay un jardín que se llama el Jardín de la Tercera Edad. También hay una pagoda que va a utilizar algunas características de la arquitectura del siglo VII. Va a ser un espacio, lo que es el barrio chino, que va a ser sobre todo el lugar donde comienzan a llegar estas familias que empiezan a llegar al país, sobre todo a finales del siglo XIX. Durante mucho tiempo la población china pues fue discriminada y fue perseguida. Va a ser hasta los años del presidente Lázaro Cárdenas cuando finalmente se tiene una tolerancia con estos personajes. Entonces, de su lado derecho, ahorita van a observar lo que va a ser la entrada al barrio. En ese lugar, en los años 40, se grabaron algunas escenas de la película En la palma de tu mano, interpretada por Arturo de Córdoba y Leticia Palma. El guión de esta película es del escritor José Revueltas. La que es la avenida Juárez, en la época colonial, se dividía en tres calles. En lo que va del eje central hacia Paso de la Reforma, era la calle del Calvario, seguía la calle de Corpus Christi y finalmente seguía la calle de Panoni. Era una calle que tenía cerca de 9 capillas, las cuales desaparecen en la segunda mitad del siglo XIX con el pretexto de que la gente ya no venía a este lugar a escuchar misa. Uno de los edificios importantes que tiene esta avenida pues es el Palacio de Bellas Artes, que está en su lado izquierdo. Este edificio se mandó a construir por don Porfirio Díaz. Él quería renovar lo que era el Teatro Nacional, que se encontraba en los terrenos donde ahora está el edificio del Banco de México y sobre la calle de 5 de Mayo. El arquitecto encargado para este proyecto pues fue Alfredo Adamo Guari. Él va a utilizar algunos elementos de lo que es el estilo Art Nouveau, el cual se caracteriza sobre todo por el uso de formas onduladas. Debido a la revolución, los trabajos se suspendieron en 1911 y a finales de los años 20 el interior del edificio lo terminó el arquitecto Federico Mariscal. Fue el primer edificio que mezcló formas clásicas con formas prehispánicas.
Las formas clásicas las podemos observar en los altorrelieves, en las esculturas, donde se representan también a las musas del arte, y las formas prehispánicas las van a observar en la decoración que tienen los arcos que están en las puertas de color negro en la planta baja. Al centro del arco hay un caballero águila. El arco tiene unas formas como onduladas que se forman por el cuerpo de dos serpientes, y donde termina el arco hay unas cabezas de coyotes, excepción de la puerta que está del lado derecho. Ahí no hay coyotes, ahí hay unos perros, es como un perro labrador. Se cuenta que cuando el arquitecto Alfredo Adamo-Guari recibió las indicaciones de colocar estas decoraciones, él se dio la libertad de colocar el rostro de un perro que tenía. Para 1933, aquí se reunieron artistas como José Clemente Orozco Flores, José de Jesús Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Manuel Rodríguez Lozano y el famosísimo Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez. ¿Se lo aprendieron? ¿No? A ver, va de nuevo porque si no hace completito al final no se van a bajar. Es Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Ahora sí ya quedó. ¿No? Bueno, si ya quedó por completo, no se preocupen. Para acá adelante puede estar su pase para que les abra la puerta al llegar a base. Diego Rivera plasmó un mural que está aquí en Bellas Artes, el cual se inspiró en el mural que fue destruido en el centro Rockefeller. Cuando él incluye la imagen de Lenin, los hermanos Rockefeller se dan cuenta de esto, le pagan el acordado y destruyen el mural. El boceto original está en Coyoacán, en el Museo de la Nahuacari, y en ese se inspiró Diego para hacer el que está dentro del Palacio de Bellas Artes, que se conoce con el nombre de El Hombre como Controlador del Universo. El palacio se inauguró en septiembre de 1936. En su lado derecho, en la esquina, está la Torre Latinoamericana. Fue el primer edificio que para 1956 en América Latina se construyó en una zona altamente sísmica con una altura de 181 metros. Tiene 44 pisos del nivel que estamos hacia arriba y tiene 3 pisos más del nivel que estamos hacia abajo. Cuenta con un mirador y también resguarda al Museo de la Ciudad a través de la imagen, al igual que el Museo del Bicentenario. En su lado derecho van a observar lo que es el Palacio de los Azulejos. Esta casa le pertenecía a los condes del Valle de Orizaba. Se cuenta que uno de los condes tenía un hijo de cuando le gustaba estudiar ni trabajar, le gustaba andar de fiesta y gastar el dinero de los papás. Llega el día con su papá cansado por esta actitud, pues un día le dice: ay hijo, tú nunca vas a llegar lejos, tú nunca harás una casa de azulejos. Cuando aquel joven crece, madura y sienta cabeza, recuerda lo que su padre le había dicho y dice: ¿por qué no? Una casa de azulejos. Y entonces los manda a traer de Puebla para ponerlos en la fachada de su casa, convirtiéndola en una de las casas más famosas hasta nuestros días. De su lado izquierdo, en la esquina, van a observar lo que es el bar La Ópera. Esta cantina se inauguró en 1906. Es famosa por la decoración que tiene en su interior, que nos habla de principios de 1900. Y también es famosa por un orificio que tiene en el techo, el cual se le atribuye a don Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. Cuando Villa y Zapata entraron triunfantes a la ciudad en 1914, los hombres de Villa decidieron celebrar en esa cantina. Se sirvieron de todo lo que había y después de unas horas, Villa quería hablar, pero como no prestaron atención, saca su pistola, avienta balazos al aire libre y uno de ellos pega en el techo haciendo este orificio. Se había comentado que Villa estaba medio tomado y que por ese motivo lo había realizado, pero como dato curioso, Villa era abstemio, él no tomaba. Él prefería cruzar la calle 5 de Mayo para llegar a la cafetería del Samors a pedir su malteada de fresa, que era lo que tomaba aquí en la ciudad, para que vean que luego las apariencias se engañan. Y a su lado izquierdo, en la esquina, está la tienda de la Palestina. Al lado de lo que es la cortina de color verde, ahí donde está recargado el caballero en camisa blanca, van a observar que hay un barandal. El barandal tiene cabecitas de caballos. Este barandal se considera patrimonio cultural en el centro histórico, ya que es el recuerdo del estacionamiento de antes. Ahí se amarraban a los caballos. El dueño de la tienda de la Palestina tuvo la idea de colocar el barandal con la intención de que cuando la gente llegara a su negocio a comprar, tuviera un sitio donde amarrar a sus animales. Los caballos se dejaron de ver en la ciudad a partir de 1926,
que es cuando se prohibió su uso. Nos vamos a comenzar a acercarnos a lo que es la Casa Borda. De su lado izquierdo, en la esquina donde está el semáforo, lo van a observar. Esta casa es famosa por el barandal que tiene en la parte alta. La casa le pertenecía a don José de la Borda, que es el minero que dio dinero para construir iglesias en Caprisca, en Tasco. Se cuenta que don José de la Borda tenía una esposa que siempre se quejaba, porque quería salir, quería pasear, quería tomar el aire, quería dar la vuelta, pero lo quería hacer cuando don José no estaba en la casa. Como era minero, siempre estaba afuera, y como era celoso no la dejaba andar a solas. Llega el día no se cansa de los reclamos de su mujer y le manda a construir un balcón que literal le daba la vuelta a la manzana. De esta manera su esposa salía, paseaba, tomaba el aire, pero se mantenía en la casa. Así es que moralejas, si van a pedir algo a los maridos, sean muy específicas porque lo entiendan a su conveniencia. A su derecha en la esquina está el Club de Banqueros. Ocupa el edificio donde estaba el colegio de niñas, fundado por Fray Juan de Zumárraga. Aquí se recibían a niñas mestizas y españolas huérfanas. Todavía se conserva el templo de Santa Señora de Lourdes, también conocido como el templo de Nuestra Señora de la Caridad, que le pertenecía al convento. De su lado derecho en la esquina está la cantina de El Gallo de Oro. Es la cantina más antigua que se conserva aquí en el centro histórico. Se fundó en el año de 1874. Fue una de las primeras cantinas en ofrecer botanas de estilo gourmet y todavía conserva parte de la decoración de finales del siglo XIX. Otra cantina tradicional que todavía se conserva es la cantina de La Faena. Van a observar ahorita a mis espaldas, a su lado derecho, en la entrada donde están los azulejos. Esta cantina todavía conserva un mostrador de madera, tiene en su interior todavía un museo taurino. Si ustedes vienen a este lugar, dependiendo el día en el cual usted lo visite, pueden recibir como botana quesadillas de papa, tostadas de pata o un caldo de camarón, que es la especialidad de la casa. Sobre todo si vienen después de una fiesta, indispuestos, con todos estos malestares que dicen que dan, ese caldo es la solución, o por lo menos es lo que nos han contado. Si quieren conocer La Faena, mantienen hasta las 7 o 8 de la noche, que es cuando cierra sus puertas. A mis espaldas, de su lado izquierdo, está la casa de los condes de San Mateo de Valparaíso. Esta casa es famosa porque fue la primera sede que tuvo el Banco Nacional de México para el año de 1884. De hecho, hay un proyecto donde se tiene pensado abrir la casa como museo para ahí explicar cómo fue la fundación y la creación de este banco. Ahorita que damos la vuelta, van a observar que arriba de la puerta hay un escudo de armas. Los escudos de armas eran muy importantes en la época colonial, ya que le daban prestigio a las familias que los tenían. No cualquier familia puede tener un escudo de armas. En España, en el Consejo de Indias, se hacía una petición para tener un escudo. Y en el Consejo de Indias se hacía también una investigación. Se tenían que comprobar 6 generaciones de cristianismo, servicios al rey, servicios a la iglesia, y dependiendo de estos servicios, se les mandaba a hacer un escudo que después podían heredar, como el que van a observar en la parte alta en la puerta. Y en el siglo XVII, dando una buena donación, pues se podía evitar aquel trámite engorroso y se les podía tramitar también un escudo. A veces les hacían unos documentos llamados ejecutorias de hidalguía. Esos documentos respaldaban el linaje de las familias que los tenían y también gozaban de algunos privilegios. Uno de ellos es que no pagaban impuestos, no pagaban el famoso quinto real. Nos vamos a acercar hacia lo que era la Casa Boker. De su lado izquierdo, en la esquina, la van a observar. Ese lugar era una ferretería a finales del siglo XIX y va a ser un lugar famoso porque aquí se vendieron las primeras máquinas de coser Singer, aquellas que nuestras abuelitas cuidaban con mucho recelo. Se vendieron en este espacio a principios de 1900. Sobre la calle en la cual nosotros nos encontramos, se encuentra también el Casino Español, que van a observar ahorita de su lado izquierdo. En este lugar estaba el Hospital del Espíritu Santo, que era el hospital que le daba nombre justamente a esta calle. El edificio que está a su izquierda se inauguró en 1903 y los terrenos fueron donados por don Porfirio Díaz. El arquitecto que diseñó el edificio fue Jorge del Campo.
De su lado izquierdo, en la esquina, también está el Templo de la Profesa. Este templo fue diseñado por el arquitecto Pedro de Arrieta, que es el que también diseñó el Palacio de la Inquisición. El interior tiene un altar de estilo neoclásico, obra del arquitecto Manuel Tolsá. Recibe el nombre de la Profesa porque aquí profesaban los hermanos de la Compañía de Jesús. En 1820, aquí se realizó el plan de la Profesa. Aquí se reunieron los conservadores para manifestarse en contra de la Constitución de Cádiz, que fue la primera constitución que tuvo el país, ya que esa constitución pues le apostaba sobre todo a un gobierno soberano. Para los conservadores le siguen apostando a un gobierno monárquico. Por ese motivo es que aquí se eligió a don Agustín Iturbide para enfrentar a las tropas de Vicente Guerrero. Una vez que se consumó el movimiento de independencia en 1821, pues tiempo después Iturbide va a realizar una especie de manifestación por las calles de la ciudad, donde se pedía que Iturbide fuera emperador. Esta marcha, bueno, obviamente va a ser propiciada por él mismo, y por ese motivo es que para 1822 él se va a autonombrar primer emperador de México. El lugar donde fue coronado va a ser en la Catedral Metropolitana. Nos vamos a incorporar hacia lo que es la calle de 5 de Mayo. Sobre esta calle se encuentra uno de los cafés más famosos que tiene el centro, que es el Café Popular. Van a observar ahorita a mis espaldas, de su lado izquierdo, la fachada que está de rojo. Este café surgió en los años 50 y era una especie de café chino. Recibe el nombre del Popular porque entre la 1 y las 2 de la tarde, en ese lugar, siempre se veía lleno por los oficinistas que trabajaban en lugares cercanos a este espacio. Con el paso del tiempo fue tanta la popularidad que tuvo este lugar que lo único que conserva popular es el nombre, porque los precios ya no son tan accesibles, pero sigue siendo uno de los cafés famosos en esta zona. De su lado izquierdo de la esquina están los terrenos del Monte de Piedad. A su vez ocupan los terrenos donde estaban las casas viejas de Moctezuma. Y en las casas viejas de Moctezuma iban desde la calle Monte de Piedad a la calle de Isabel la Católica y de la calle de Madero hacia la calle de Tacuba. Cuando cae la ciudad de Tenochtitlan, estas tierras le pertenecían a Cortés. Lo que es el Monte de Piedad se inauguró en 1776 y fue fundado por un señor llamado Pedro Romero de Terreros. Él, en su afán de ganar indulgencias ayudando al prójimo, crea este espacio donde la gente puede venir a empeñar cualquier prenda literal. Algunas crónicas cuentan que incluso aquí se podía empeñar la ropa interior. Es que la famosa frase de empeñaste los calzones viene de aquellos tiempos. Ahí también se pueden empeñar los bacines, que van a ser estos baños portátiles, que es el que aparezca la famosa frase de aguas, que relacionamos con cuidado o precaución. De su lado izquierdo van a observar lo que es la Plaza de la Constitución. Recibe el nombre de Constitución en honor a la Constitución de Cádiz, que se escribió en 1812. Se considera también como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, ya que está rodeada de edificios de carácter histórico. Recibe este nombre a partir de 1987. A mis espaldas van a observar lo que es el Palacio del Ayuntamiento. El edificio ya es de la segunda mitad del siglo XIX y al fondo hay unos azulejos. En los azulejos se representa el escudo de armas de Cortés, también de Cristóbal Colón, el escudo de armas de Coyoacán y el escudo de armas de la Ciudad de México, que le da el rey Carlos V en 1529. En este escudo pues se puede observar lo que es un castillo con 2 leones. Estos hacen referencia a los reinos de Castilla y León, que le pertenecían a la reina Isabel, que es la que va a solventar los gastos de los viajes que emprende Colón buscando una nueva ruta hacia las Indias. A mis espaldas van a observar lo que es el Palacio Nacional. Este edificio tiene este nombre a partir de 1821, es cuando se consumó el movimiento de independencia. El último piso que tiene el edificio se colocó en los años 30 del siglo pasado y en 1897 don Porfirio Díaz colocó arriba del balcón presidencial una campana famosa porque la que se cuenta tocó el cura Miguel Antonio Gregorio Ignacio Hidalgo y Costilla Mandarte y Gallarda Villaseñor la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Aunque por ahí dicen que Miguel Hidalgo nunca tocó la campana. Algunos dicen que fue Maximiliano de Habsburgo en la ciudad de Dolores en 1866. Dicen que en los tiempos de Miguel Hidalgo
el tiempo se veía justamente por las campanadas de las iglesias. Y se cuenta que aquella madrugada de ese 16 de septiembre las campanas no sonaron. La gente salió para ver qué era lo que estaba ocurriendo y Hidalgo, al ver que la gente estaba ahí reunida, pues comienza a organizarlos para levantarse en armas. Y de esta manera es como inicia el movimiento. En el interior del palacio hay algunos murales también de Diego Rivera. El más famoso es el que está en la escalinata, que se conoce con el nombre de México a través de los siglos, donde está el mural de Tianguis de Tlatelolco, y estos trabajos se realizaron entre 1929 y 1934. Otro edificio importante es el Sagrario Metropolitano, que es el que está a un costado de la catedral. El sagrario fue diseñado por el arquitecto Lorenzo Rodríguez. Tiene un estilo barroco churrigueresco, también conocido como barroco mexicano, el cual se caracteriza por no dejar espacios sin decoración. La portada que nosotros vemos nos habla del Nuevo Testamento y la que está a la vuelta nos habla del Antiguo. Se comunica con la Catedral Metropolitana por medio de la capilla de San Isidro Labrador. La catedral tiene una orientación peculiar, que es de norte a sur. La mayoría de las catedrales tienen una orientación de oriente a poniente, ya que de acuerdo a la tradición, de oriente va a regresar Jesús para el final de los tiempos. La primera catedral que se construyó entre el año de 1524 y 1535 sí tenía esa orientación, pero al ser una catedral sencilla para la importancia que iba a tener la ciudad, se manda a demoler y va a ser en el año de 1572 cuando la catedral comienza a construirse, pero es hasta el año de 1813 cuando los trabajos se terminan por completo. Por ese motivo es que la catedral tiene una gran cantidad de estilos, que van desde el gótico, el herreriano, el plateresco, el barroco en todas sus modalidades, hasta llegar al estilo neoclásico. En el interior hay 14 capillas. En la capilla de San Felipe de Jesús, primer santo mexicano, están los restos de don Agustín de Iturbide. En la sacristía hay obras de Cristóbal de Villalpando y de Juan Correa, que fueron los grandes exponentes no hispanos del siglo XVIII. Las torres campanarios se construyeron en el siglo XVIII y las diseñó el arquitecto Pedro Damián de Ortiz. Tiene capacidad para albergar a 50 campanas, únicamente hay 36. La campana más antigua es la de Santa María o Doña María, que tiene un peso de 9 toneladas, y la más pesada es la de Santa María de los Ángeles, tiene un peso de 9 toneladas. Gracias a que para la construcción de la catedral también fue indispensable la participación de los indígenas y de los negros esclavos, ya que ellos no solo aportaron su fuerza de trabajo, sino que también aportaron económicamente, pagaban impuestos, y los impuestos se utilizaban para comprar materiales para la construcción de espacios como el de esta catedral metropolitana. Y bueno, pues de esta manera llegaron al final de nuestro recorrido. Mi compañero Carlos, el tranvía del Carmen, y su servidora Alma, agradecemos su atención. Que sigan pasando una excelente tarde y que sigan disfrutando de su estancia aquí en el centro histórico. Muchas gracias. Y un favor, pueden sacar sus boletitos, les van a checar el puño ahorita. Gracias. 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 Gracias, que les veo bien. Hasta luego. Muchas gracias, qué amable. Muchas gracias. Gracias, qué amable. Gracias, señorita. Creo que están aprendiendo.